Todavía puedo sentir el ardor de la saliva de mi hijo en mi rostro y el empujón que me lanzó contra la pared de la casa que construí con mis propias manos. «Lárgate, viejo miserable. Esta ya no es tu casa», fueron las palabras que Raúl me escupió junto con su desprecio. Yo, Francisco Jiménez, a mis 65 años, jamás imaginé que terminaría en la calle por culpa de mi propio hijo. Antes de continuar con la historia, por favor haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Todo comenzó esa mañana del 15 de marzo. Como siempre, me levanté temprano para preparar el desayuno para mi nieto Emilio. Ese pequeño de 10 años era mi razón de vivir desde que mi esposa Luisa falleció hace 5 años. Mientras preparaba el café, escuché pasos apresurados bajando la escalera. Era Verónica, mi nuera, con una expresión que nunca había visto antes. «Hoy no llevarás a Emilio a la escuela», me dijo sin siquiera darme los buenos días. «Raúl y yo necesitamos hablar contigo urgentemente». Cuando Emilio bajó, percibió la tensión y me miró con ojos preocupados. Le sonreí para tranquilizarlo, sin saber que sería la última vez que desayunaríamos juntos en esa casa. Tras llevarse a mi nieto, Verónica regresó acompañada de Raúl. Mi hijo de 40 años, que solía ser un niño risueño, ahora tenía el rostro endurecido por años de resentimiento que yo ni siquiera sabía que existían. «Papá, esto no puede continuar así», comenzó Raúl, arrojando unos papeles sobre la mesa. «Hemos decidido vender la casa». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Vender? Esta casa la construí yo, con el sudor de 40 años trabajando como contador. ¿De qué estás hablando? Ya revisamos los documentos, intervino Verónica. La mitad de la propiedad le corresponde a Raúl por herencia de su madre, y necesitamos el dinero. Fue entonces cuando descubrí la terrible verdad. Mi hijo había perdido su trabajo como gerente hace más de 8 meses, pero seguía saliendo cada mañana con su traje, fingiendo que todo estaba bien. En realidad, él y Verónica habían acumulado deudas enormes por apuestas y un estilo de vida que no podían mantener. Mientras tanto, yo había estado pagando la mayoría de los gastos de la casa, incluida la escuela privada de Emilio. Si necesitaban ayuda, ¿por qué no me lo dijeron? Soy tu padre, Raúl. ¿Ayuda? Lo que necesitamos es tu dinero, no tus consejos, respondió con frialdad. Sabemos que tienes casi 2 millones de pesos en tu cuenta de jubilación. El shock me dejó sin palabras. Habían estado revisando mis documentos privados, mis estados de cuenta. La invasión a mi privacidad era solo el comienzo de su traición. Ese dinero es para mi vejez y para el futuro de Emilio, logré decir. Emilio es nuestro hijo, gritó Verónica. Nosotros decidimos sobre su futuro. Intenté mantener la calma y buscar una solución razonable. Les propuse un préstamo, incluso ofrecí ayudarles a encontrar trabajo. Pero ellos ya habían tomado una decisión. Querían todo. No vamos a esperar a que te mueras para heredar lo que nos corresponde, sentenció Raúl con una crueldad que jamás había visto en él. Ya contactamos a un agente inmobiliario. Tienes 3 días para sacar tus cosas. Me levanté indignado. No pueden hacer esto. La ley me protege. Esta casa. No pude terminar. Raúl se levantó violentamente, derribando la silla. Su rostro estaba rojo de ira. Las venas de su cuello palpitaban. Se acercó hasta quedar a centímetros de mí. ¿La ley? ¿Crees que no pensamos en eso? Tengo esto. Sacó un documento. Una carta donde renuncias a tus derechos sobre la propiedad. Yo nunca firmé eso, respondí horrorizado al ver una firma que se parecía a la mía. ¿Quieres ir a juicio? ¿Cuántos años te quedan de vida? 5. 10 si tienes suerte. No tienes el tiempo ni el dinero para pelear contra nosotros. Fue entonces cuando intenté salir para buscar ayuda, pero Raúl me bloqueó el paso. El empujón que me dio me hizo tambalear. Caí contra la pared donde colgaban las fotos familiares. Varias se estrellaron en el suelo. «Esta casa ya no es tuya», gritó, y entonces ocurrió lo impensable. Me escupió directamente en la cara. El tiempo pareció detenerse. La saliva escurría por mi mejilla mientras veía a este extraño que alguna vez cargué en mis brazos. Verónica observaba la escena con una sonrisa apenas disimulada. Pero lo peor estaba por venir. Un pequeño jadeo nos hizo voltear hacia la puerta. Ahí estaba Emilio, con su mochila escolar, presenciando cómo su padre humillaba a su abuelo.
La maestra lo había enviado de regreso porque se sentía enfermo. «Papá, ¿qué le estás haciendo al abuelito?». Su voz temblorosa me partió el alma. «Vete a tu cuarto», ordenó Verónica, agarrándolo del brazo. «No, suelta al abuelito», gritó el niño, intentando zafarse. Raúl me agarró del brazo y me arrastró hacia la puerta. «Se acabó la discusión. Tienes hasta mañana para sacar lo indispensable. El resto se queda». «¡Abuelito!». Los gritos de Emilio resonaban mientras Verónica lo sujetaba. «Tranquilo, mijito. Todo estará bien», alcancé a decirle antes de que la puerta se cerrara en mi cara. Me quedé parado frente a mi propia casa, con la mejilla húmeda por la saliva de mi hijo y el corazón destrozado. 65 años de vida, 40 años construyendo un patrimonio, y en cuestión de minutos lo había perdido todo. O eso creían ellos. No sabían que Francisco Jiménez no se rendía tan fácilmente. Si querían guerra, guerra tendrían. Pero mi principal preocupación no era la casa ni el dinero. Era Emilio. Tenía que rescatar a mi nieto de las garras de esos buitres que se hacían llamar sus padres. Saqué mi teléfono y marqué un número que no usaba desde hace años. «Ernesto, soy Francisco. Necesito tu ayuda urgentemente. Es sobre mi hijo y mi casa». Ernesto Vega había sido mi amigo desde la universidad y ahora era uno de los abogados más respetados de la ciudad. Si alguien podía ayudarme a recuperar lo que era mío y proteger a mi nieto, era él. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, con solo mi billetera y mi teléfono, juré que esto no quedaría así. Raúl y Verónica habían cometido el peor error de sus vidas al subestimarme. No sabían que detrás de este viejo miserable había un hombre dispuesto a todo por justicia. Lo que hice después, eso cambiaría nuestras vidas para siempre. El café de Ernesto sabía amargo, pero no tanto como la traición de mi propio hijo. Nos encontrábamos en su despacho, un lugar elegante en la colonia Roma, que contrastaba con mi apariencia desaliñada después de pasar horas deambulando por las calles. «Déjame ver si entendí, Francisco», dijo Ernesto mientras revisaba las pocas pruebas que tenía conmigo. «¿Dices que Raúl falsificó tu firma en una cesión de derechos?». «Estoy seguro. Jamás firmaría algo así». Ernesto se quitó los lentes y me miró directamente. En 40 años de amistad, nunca lo había visto tan serio. «Esto es grave, Francisco. Es fraude y posiblemente otros delitos. ¿Tienes alguna prueba?». «Solo lo que pude tomar antes de que me echaran. Mi identificación, tarjetas bancarias y mi teléfono. Todo lo demás sigue en la casa». Mi amigo se levantó y comenzó a caminar por la oficina. «Necesitamos actuar rápido. Si ya contactaron a un agente inmobiliario, intentarán vender la propiedad lo antes posible. No me importa tanto la casa, Ernesto. Es mi nieto quien me preocupa. Emilio no debería estar en ese ambiente». «Entiendo, pero recuperar la casa es el primer paso para proteger a tu nieto». Ernesto tomó su teléfono. «Voy a solicitar una medida cautelar para impedir cualquier transacción sobre la propiedad. Mientras tanto, necesitamos pruebas de la falsificación». Me instalé en casa de Ernesto esa noche. Su esposa Teresa me preparó la habitación de huéspedes y me trató con una amabilidad que contrastaba dolorosamente con el comportamiento de mi propia familia. Esa noche no pude dormir. Recordé todas las veces que había malinterpretado las señales. Raúl pidiendo préstamos que nunca devolvía. Verónica preguntando insistentemente sobre mis ahorros. Ambos quejándose de lo pequeña que era la casa para ellos mientras yo ocupaba la planta baja. ¿Cómo no me di cuenta antes? Al día siguiente, Ernesto me llevó al banco para revisar mis cuentas. Lo que descubrimos me dejó helado. «Señor Jiménez», explicó el gerente, «en los últimos 8 meses se han realizado transferencias regulares desde su cuenta de ahorros a esta otra cuenta. La cuenta pertenecía a Raúl. Yo nunca autoricé esas transferencias», respondí, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. El gerente mostró más documentos. «Tenemos una autorización firmada por usted, dando acceso a su hijo a todas sus cuentas». Otra falsificación. Raúl no solo quería echarme de mi casa, sino que llevaba meses robándome sistemáticamente. «¿Cuánto ha sacado en total?», preguntó Ernesto. «Aproximadamente 850,000 pesos», respondió el gerente. «Casi la mitad de mis ahorros de toda la vida. Necesitamos cancelar esa autorización inmediatamente y presentar una denuncia por fraude», indicó Ernesto. Mientras salíamos del banco, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Abuelo?».
La voz de Emilio me hizo detenerme en seco. Estoy usando el teléfono de mi amigo Sebastián. ¿Estás bien? Papá dice que te fuiste de viaje. El nudo en mi garganta apenas me dejaba hablar. Estoy bien, mijito. Solo resolviendo unos asuntos. Papá y mamá estaban gritando anoche. Escuché que van a vender la casa. ¿Es verdad? No te preocupes por eso ahora. ¿Tú cómo estás? Te extraño, abuelo. Nadie me prepara el desayuno como tú. Su voz inocente me destrozó por dentro. Yo también te extraño, Emilio. Tengo que colgar. Mamá va a recogerme. ¿Vendrás pronto? Más pronto de lo que imaginas. Prometí. Al colgar, Ernesto notó mi angustia. Vamos a recuperar a tu nieto, Francisco. Pero necesitamos hacer las cosas correctamente. Esa tarde acudimos al Ministerio Público para presentar la denuncia por fraude, falsificación de documentos y robo. El proceso fue lento y tedioso, pero Ernesto conocía a mucha gente. Gracias a sus contactos, logramos que tomaran en serio nuestra denuncia. El problema, explicó mientras salíamos, es que esto puede tardar semanas o incluso meses. La justicia en México no es precisamente rápida. No tenemos tanto tiempo. Si venden la casa, por eso solicité la medida cautelar. Pero hay otra cosa que me preocupa: el bienestar de Emilio. Si Raúl y Verónica son capaces de esto contigo, ¿qué clase de ambiente está viviendo el niño? Nunca había considerado esa posibilidad. Raúl siempre fue un padre distante, pero nunca violento, al menos que yo supiera. Sin embargo, las deudas y la desesperación cambian a las personas. ¿Qué sugieres? Necesitamos documentar todo. Si podemos probar que el ambiente familiar es nocivo para el menor, podríamos solicitar la custodia temporal. La idea de separar a Emilio de sus padres me parecía extrema, pero después de lo que habían hecho, ya no sabía qué esperar de ellos. Esa noche recibí una llamada de un vecino, don Javier, que vivía frente a mi casa. Don Francisco, algo raro está pasando. Han entrado y salido personas de su casa todo el día. Están sacando muebles. Mi corazón se aceleró. ¿Muebles? ¿Qué tipo de muebles? Los suyos, creo. Su sillón reclinable, su televisor. Hasta vi que sacaban cuadros y fotos familiares. Estaban deshaciéndose de mis pertenencias. La rabia me invadió. ¿Y mi nieto? ¿Ha visto a Emilio? No lo he visto salir, pero escuché gritos anoche. Su hijo parecía muy alterado. Después de agradecerle, llamé inmediatamente a Ernesto. Están liquidando mis cosas, y parece que Raúl está perdiendo el control. Voy para allá. No hagas nada hasta que llegue. Pero no pude esperar. Tomé un taxi, y en menos de 30 minutos estaba observando mi casa desde la acera de enfrente. Había una camioneta estacionada y 2 hombres cargaban mi librero. En ese momento, Raúl salió. Estaba irreconocible. Despeinado, con barba de días y ojos enrojecidos. Gritaba instrucciones a los cargadores mientras bebía de una botella. «Cuidado con eso. Vale más que sus miserables sueldos». Nunca lo había visto tratar así a nadie. Este no era el hijo que crié. Estaba a punto de cruzar la calle cuando un auto se detuvo junto a mí. Era Ernesto. «Tranquilo», me dijo, sujetándome del brazo. «No podemos enfrentarlos directamente. Tengo algo mejor». Del auto bajó otro hombre con una cámara profesional. «Este es Gustavo. Trabaja documentando evidencias para casos legales. Va a registrar todo lo que están haciendo». Durante la siguiente hora, Gustavo fotografió y grabó cómo sacaban mis pertenencias, cómo Raúl bebía descontroladamente y gritaba obscenidades. En un momento, Verónica salió y comenzó a discutir con él en plena calle. «Te dije que esperaras a que tuviera al comprador», le gritó. «Estás arruinando todo como siempre». «No me digas qué hacer en mi casa», respondió Raúl empujándola. Verónica casi cae al suelo. «Esta casa será nuestra cuando la vendamos, pero necesitamos que se vea decente. Nadie va a comprarla si parece una cantina. Tengo que pagar a Sergio antes del viernes. Ya nos dio demasiado tiempo». «¿Quién es Sergio?», pregunté a Ernesto. «Probablemente su prestamista, o su bookmaker si tiene problemas de apuestas». La discusión continuó hasta que Verónica entró furiosa a la casa. Fue entonces cuando la vi, una pequeña figura asomándose por la ventana del segundo piso. Emilio. Nuestras miradas se cruzaron. Levanté discretamente la mano para saludarlo, y él hizo lo mismo antes de desaparecer rápidamente. «Ya tenemos suficiente», dijo Gustavo. «Esto, junto con los documentos bancarios, debería ser contundente».
Regresamos al despacho de Ernesto, donde revisamos las grabaciones. La situación era peor de lo que pensaba. Raúl claramente tenía problemas con el alcohol y posiblemente con las apuestas. Mencionó deudas con alguien llamado Sergio que sonaba como un prestamista peligroso. Esto es suficiente para solicitar una orden de protección, explicó Ernesto. No solo por la propiedad, sino por el bienestar de Emilio. ¿Cuánto tiempo tomará? Con suerte, podríamos tenerla mañana. Tengo un contacto en el juzgado familiar. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en casa de Ernesto, recibí otro mensaje de Emilio, esta vez desde el teléfono de la casa. Abuelo, papá y mamá están peleando mucho. Escuché que deben mucho dinero a alguien malo. Tengo miedo. ¿Están peleando ahora? Sí. Papá rompió unos platos y mamá está llorando. Escúchame bien, Emilio. Mañana iré por ti. Quiero que prepares una mochila con lo necesario para pasar unos días conmigo. No digas nada a tus padres. ¿Me prometes que vendrás? Te lo prometo. Tu abuelo nunca te abandonará. Al día siguiente, Ernesto recibió la noticia que esperábamos. El juez había emitido una orden de protección temporal que impedía la venta de la propiedad y autorizaba la presencia policial para verificar el bienestar de Emilio. Comandante Soto nos acompañará, explicó Ernesto. Es un viejo amigo y entiende la gravedad de la situación. El comandante Miguel Soto era un hombre imponente de unos 50 años. Nos encontramos con él y 2 oficiales más cerca de mi casa. Señor Jiménez, comprendo su preocupación, dijo el comandante. Procederemos con cautela, pero firmemente. Si encontramos indicios de violencia o situación de riesgo para el menor, actuaremos de inmediato. Mientras nos acercábamos a la casa, vi que la camioneta de ayer ya no estaba, pero había otro vehículo estacionado. Un auto deportivo negro con vidrios polarizados. Tengan cuidado, advertí, puede haber más personas dentro. El comandante Soto tocó el timbre con autoridad. Pasaron unos minutos tensos hasta que la puerta se abrió. Era Verónica, con el maquillaje corrido y una expresión de pánico que se transformó en furia al verme. ¿Qué hace él aquí? Esta ya no es su casa. Señora, tenemos una orden judicial, explicó el comandante, mostrando el documento. Venimos a verificar el bienestar del menor Emilio Jiménez y a constatar la situación de la propiedad. Mi hijo está perfectamente bien, respondió ella, intentando cerrar la puerta. El comandante lo impidió con firmeza. Esto no es una visita social, señora. Es una diligencia oficial. Si no coopera, podría enfrentar cargos por obstrucción. En ese momento, escuchamos un estruendo dentro de la casa, seguido por gritos. El comandante hizo una señal a sus oficiales, quienes entraron inmediatamente. Lo que encontramos dentro me dejó paralizado. Mi sala, antes impecable, estaba destrozada. Había botellas vacías por todas partes, muebles volteados y, en medio de todo, Raúl discutiendo acaloradamente con un hombre corpulento vestido de negro. «Te dije que necesito más tiempo», gritaba Raúl. «Sergio no da más tiempo», respondió el hombre. «O pagas hoy, o las consecuencias serán peores». Al vernos entrar, ambos se congelaron. El comandante Soto evaluó la situación rápidamente. «Policía», anunció. «¿Qué está sucediendo aquí?» El hombre de negro intentó escabullirse, pero uno de los oficiales lo detuvo. Raúl, al verme, se lanzó hacia mí con los puños cerrados. «Tú, todo esto es tu culpa». Los oficiales lo sujetaron antes de que pudiera alcanzarme. «¡Emilio!», grité, recordando de pronto a mi nieto. «¿Dónde está Emilio?». Subí las escaleras corriendo seguido por Ernesto. Encontré a mi nieto escondido en su armario, abrazando su mochila, con lágrimas en los ojos. «Abuelo», susurró al verme, «viniste como lo prometiste». Lo abracé con todas mis fuerzas. «Claro que sí, mijito. Tu abuelo siempre cumple sus promesas». Cuando bajamos, la situación se había calmado un poco. El hombre de negro estaba esposado y siendo interrogado por un oficial, mientras el comandante Soto hablaba con Raúl y Verónica. «Señor Jiménez», me llamó el comandante, «dadas las circunstancias, consideramos que existe un riesgo para el menor. Según la orden judicial, usted tiene autorización para llevarse a su nieto temporalmente». Raúl, más sobrio tras el shock, me miró con ojos llenos de odio. «Esto no ha terminado, papá. Esta sigue siendo mi casa». «Te equivocas, hijo», respondí con calma. «Esta casa la construí yo para una familia,
no para un nido de víboras. Y lo que hiciste ayer, escupirme en la cara frente a tu propio hijo, eso nunca lo olvidaré. Tomé a Emilio de la mano y salimos de la casa, dejando atrás el caos que mi hijo había creado. El niño me miró con sus grandes ojos marrones. ¿A dónde vamos ahora, abuelo? A un lugar seguro, por ahora. Pero te prometo que pronto volveremos a casa. Lo que no le dije a Emilio es que la batalla apenas comenzaba. El hombre que encontramos no era un simple cobrador. Según explicó el comandante Soto después, Sergio era un conocido prestamista ilegal vinculado con apuestas clandestinas. Y lo que Raúl le debía no era cualquier cantidad. Mientras nos alejábamos en el auto de Ernesto, miré por última vez mi casa. Juré que recuperaría lo que era mío, no por orgullo ni por venganza, sino por el futuro de Emilio. Mi hijo había elegido su camino de destrucción, pero yo no permitiría que arrastrara a mi nieto con él. Lo que hice después cambiaría nuestras vidas para siempre. Y Raúl aprendería que la traición tiene un precio muy alto. El pequeño departamento que Ernesto consiguió para nosotros no era lujoso, pero al menos era seguro. Ubicado en un complejo residencial con vigilancia a las 24 horas, nos proporcionaba la tranquilidad que tanto necesitábamos. Emilio dormía profundamente en la habitación mientras yo preparaba café en la cocina. 3 días habían pasado desde que lo saqué de mi casa. ¿Abuelo? La voz somnolienta de Emilio me sorprendió. ¿Ya es hora de ir a la escuela? No, mijito. Hoy no irás a la escuela. ¿Recuerdas que el comandante Soto dijo que esperáramos unos días? Emilio asintió, frotándose los ojos. A sus 10 años entendía más de lo que yo quisiera. Se sentó a la mesa mientras le servía un vaso de leche y pan dulce que había comprado la tarde anterior. ¿Mis papás están muy enojados conmigo por venirme contigo? La pregunta me partió el corazón. No, Emilio. Esto no es tu culpa. Son cosas de adultos que debemos resolver. Escuché cuando papá le gritaba a mamá que había perdido mucho dinero en el casino. ¿Qué es un casino, abuelo? Así que mis sospechas eran ciertas. Raúl tenía problemas con el juego. Es un lugar donde la gente apuesta dinero, Emilio, y casi siempre termina perdiéndolo. ¿Como cuando pierdes en los videojuegos? Sonreí ante su inocencia. Algo así, pero con dinero real, y eso puede causar muchos problemas. El timbre interrumpió nuestra conversación. A través de la mirilla vi a Ernesto acompañado del comandante Soto. Al abrir noté sus expresiones serias. «Buenos días, Francisco», saludó Ernesto. «El comandante tiene información importante». Emilio, curioso como siempre, se acercó a la puerta. «Hola, pequeño», lo saludó el comandante con una sonrisa que contradecía su expresión preocupada. «¿Te importaría ver un poco de televisión mientras hablamos con tu abuelo?» Una vez que Emilio estaba distraído con los dibujos animados, nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina. «Tenemos 2 noticias», comenzó el comandante. Primero, el hombre que encontramos en su casa, el cobrador de Sergio, tenía una orden de aprehensión pendiente. Lo estamos investigando y está proporcionando información valiosa. ¿Sobre Raúl? Sobre toda la operación. Su hijo debe aproximadamente 1.2 millones de pesos a una red de prestamistas ilegales vinculados con casinos clandestinos. Han estado presionándolo para que pague, y parece que la venta de su casa era su última esperanza. Me hundí en la silla. La situación era peor de lo que imaginaba. ¿Y la segunda noticia?, preguntó Ernesto. El comandante sacó su teléfono y me mostró una foto que me dejó helado. Mi casa con todas las ventanas cubiertas con tablas de madera. Esto fue ayer. Al parecer, después de nuestra visita, Raúl entró en crisis. Destruyó parte del mobiliario y luego abandonó la propiedad. Hemos intentado localizarlo, pero parece que tanto él como su esposa han desaparecido. ¿Desaparecido? ¿Cómo que desaparecido? Los vecinos reportan que salieron con maletas la noche anterior. Un taxi los recogió y no han regresado. La casa está completamente cerrada. Pensé en todas mis pertenencias, los recuerdos de mi vida con Luisa, los álbumes familiares que aún quedaban dentro. Necesito entrar a mi casa. Eso es posible, respondió el comandante. La orden judicial nos permite asegurar la propiedad dado el abandono y las circunstancias. Podemos ir hoy mismo si lo desea. Miré hacia la sala donde Emilio veía televisión, ajeno a la gravedad de la situación. ¿Qué pasará con él cuando encuentren a sus padres? El comandante intercambió una mirada con Ernesto. Francisco, intervino mi amigo. He estado investigando.
Dado que los padres abandonaron al menor y existe evidencia de un entorno peligroso, podemos solicitar la custodia temporal para ti, al menos hasta que se resuelva la situación legal. ¿Creen que Raúl y Verónica estén huyendo de la ciudad?, pregunté. Es probable, respondió el comandante. Los prestamistas como Sergio no son precisamente pacientes. Si no pueden pagar, lo mejor para ellos es desaparecer. Pero me dejaron a su hijo, murmuré, aún incrédulo. Quizás sea lo mejor por ahora, dijo Ernesto. Emilio está seguro contigo. Decidimos ir a la casa esa misma mañana. Llamé a Teresa, la esposa de Ernesto, quien amablemente accedió a cuidar a Emilio unas horas. Le expliqué al niño que iría a buscar algunas de sus cosas y que volvería pronto. ¿Mis papás estarán ahí?, preguntó con voz temblorosa. No lo sé, mijito, pero si están, hablaremos con ellos. ¿Está bien? Me abrazó fuertemente antes de irme. Ten cuidado, abuelo. Llegamos a la casa acompañados por el comandante Soto y 2 oficiales. El vecindario parecía diferente, como si la traición de Raúl hubiera oscurecido hasta el aire que respirábamos. Don Javier, mi vecino, salió a saludarnos. Don Francisco, qué bueno verlo. Estaba preocupado. Su hijo y su nuera se fueron como ladrones en la noche. ¿Notó algo extraño antes de que se fueran? Llegaron unos hombres en una camioneta negra. No parecían amistosos. Estuvieron dentro como 1 hora y luego se fueron. Después de eso, su hijo y su nuera salieron con maletas y se fueron en un taxi. El comandante tomó nota de esta información mientras uno de los oficiales forzaba la entrada, ya que las cerraduras habían sido cambiadas. Lo que encontramos dentro me dejó sin palabras. Mi hermosa casa, construida con tanto esfuerzo, estaba irreconocible. Muebles destrozados, paredes con agujeros, vidrios rotos. Parecía que un huracán había pasado por allí. «Santo Dios», murmuró Ernesto. Caminé por lo que quedaba de mi sala, pisando fragmentos de lo que alguna vez fueron mis recuerdos. Las fotos familiares estaban hechas añicos, los libros desgarrados. En la cocina, la destrucción continuaba. Platos rotos, electrodomésticos destrozados. «Parece que buscaban algo», observó el comandante, señalando cómo los cajones habían sido vaciados y volteados. Subí al 2º piso, donde vivía mi hijo con su familia. La habitación principal estaba saqueada, el colchón acuchillado y el contenido del armario esparcido por todas partes. Pero lo que más me impactó fue la habitación de Emilio. A diferencia del resto de la casa, estaba casi intacta. Sus juguetes, su ropa, sus libros escolares, todo seguía en su lugar. Como si los destructores hubieran respetado el espacio de un niño inocente. En su escritorio encontré algo que me heló la sangre. Un dibujo reciente donde aparecíamos Emilio y yo frente a la casa, mientras 2 figuras oscuras nos observaban desde lejos. Había escrito con su letra infantil: «Abuelo, te extraño. Por favor, vuelve pronto». Lo guardé en mi bolsillo. Ese dibujo significaba más para mí que toda la casa. «Francisco», me llamó Ernesto desde la puerta. «Encontramos algo que deberías ver». En mi estudio, el comandante Soto había descubierto una caja fuerte oculta tras un cuadro. Estaba abierta y vacía. «¿Qué guardaba aquí?», preguntó. «Documentos importantes, escrituras, pólizas de seguro, algunos ahorros en efectivo». «¿Los papeles de la casa también?». «No. Esos están en una caja de seguridad en el banco». El comandante pareció aliviado. «Eso es bueno. Significa que no pueden vender la propiedad aunque quisieran». Mientras revisábamos los destrozos, uno de los oficiales encontró algo bajo los escombros del sofá. Una libreta pequeña. «Parece una agenda», dijo entregándomela. Al hojearla, reconocí la letra de Raúl. Eran anotaciones de cantidades, fechas y nombres. Algunas entradas tenían símbolos extraños, como claves. «Esto podría ser un registro de sus deudas», comentó el comandante, examinando la libreta. «Y estos nombres, algunos los reconozco. Son operadores de casinos clandestinos. Entre las anotaciones, encontré algo que me llamó la atención. Perdonado por SM a cambio de servicios. 300.000. La fecha era de hace 2 meses. ¿SM? ¿Podría ser Sergio Méndez?», preguntó el comandante, más para sí mismo que para nosotros. «¿Quién es Sergio Méndez?», pregunté. «Un nombre grande en el mundo del juego ilegal. Si su hijo estaba involucrado con él, la situación es más grave de lo que pensábamos».
Después de recoger lo poco que quedaba útil, incluidas algunas pertenencias de Emilio, regresamos al departamento temporal. Teresa había preparado comida y Emilio parecía más animado. «¿Cómo está la casa, abuelo?», preguntó mientras comíamos. «Necesita algunas reparaciones», respondí, intentando sonreír. «Pero pronto estará como nueva». «¿Y mis cosas?». «Traje algunas. El resto lo buscaremos después». Ernesto y el comandante se quedaron un rato más, discutiendo los siguientes pasos en la cocina, mientras yo ayudaba a Emilio a organizar lo que habíamos traído. «Abuelo, ¿mis papás se fueron para siempre?». La pregunta surgió de repente, mientras doblábamos su ropa. Me senté junto a él en la cama. «No lo sé, Emilio. A veces los adultos cometen errores y necesitan tiempo para arreglarlos. Como cuando rompo algo y me escondo para no meterme en problemas». Sonreí ante su comparación inocente. «Algo así, pero los problemas de los adultos son más complicados. ¿Tú también te irás?». Lo abracé con fuerza. «Nunca, mijito. Tu abuelo siempre estará contigo». Esa noche, después de acostar a Emilio, regresé a la cocina donde Ernesto y el comandante seguían hablando en voz baja. «Tenemos que considerar todas las posibilidades», decía el comandante. «Si Raúl está trabajando para Sergio Méndez a cambio de perdonarle parte de la deuda, podría estar involucrado en actividades muy peligrosas». «¿Qué tipo de actividades?», pregunté uniéndome a la conversación. El comandante dudó antes de responder. «Sergio no solo maneja casinos ilegales, también está involucrado en lavado de dinero, tráfico de influencias, incluso hay rumores sobre tráfico de personas». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Creen que mi hijo podría estar involucrado en algo así?». «No lo sabemos», respondió honestamente. «Pero la anotación en su agenda sugiere que accedió a hacer servicios para Méndez a cambio de reducir su deuda». «¿Y Verónica?». «Es probable que esté con él. Por lo que hemos visto, ella era igual de responsable por las deudas y el fraude contra usted». Me dejé caer en una silla, abrumado. ¿Qué pasará con Emilio si sus padres están involucrados en algo ilegal? Ernesto puso una mano en mi hombro. «Por eso estamos solicitando la custodia temporal para ti. El juez evaluará el caso la próxima semana. Mientras tanto», intervino el comandante, «continuaremos buscándolos. Y también seguiremos investigando a Sergio Méndez. Esta podría ser la oportunidad que hemos estado esperando para desmantelar su organización». Después de que se fueron, me quedé solo con mis pensamientos. La casa destruida, mi hijo desaparecido, posiblemente involucrado en actividades criminales, y mi nieto confundido y asustado. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Revisé nuevamente la agenda de Raúl. Entre las anotaciones crípticas y los números, encontré una dirección. Bodega SM, AVE Industrial, 42, Zona Este. Junto a ella había una fecha, el próximo viernes. Mi instinto me decía que ahí encontraría respuestas, pero también sabía que sería peligroso investigar por mi cuenta. La madrugada siguiente, mientras Emilio dormía, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. «Papá, necesito verte. Solo, sin policías. Puedo explicarlo todo. Por el bien de Emilio, ven mañana a las 3 p.m. al café del Parque Central. Raúl». El primer impulso fue llamar al comandante Soto, pero algo me detuvo. Si Raúl estaba en problemas graves, quizás esta era mi oportunidad de ayudarlo a salir, por el bien de Emilio. Decidí responder. «Estaré ahí». Durante el desayuno, Emilio notó mi preocupación. «¿Estás triste, abuelo?». «No, mijito. Solo pensativo». «¿Es por mis papás?». «En parte. Mañana veré a tu papá». Sus ojos se iluminaron. «¿Puedo ir contigo?». «No, esta vez. Primero necesito hablar con él a solas. Cosas de adultos». «¿Le vas a gritar como él te gritó a ti?». Me sorprendió su pregunta. «No, Emilio. Cuando las personas se gritan no se escuchan. Y yo quiero escuchar lo que tu papá tiene que decir. Mamá dice que ya no quieres a papá porque te hizo cosas malas. El amor de un padre nunca termina, Emilio, aunque a veces estemos enojados o decepcionados. Tu papá siempre será mi hijo, así como tú siempre serás el suyo». Esa tarde, mientras Emilio dibujaba en la mesa, llamé a Ernesto para contarle sobre el mensaje de Raúl. «Es una locura ir solo», me advirtió. «Podría ser una trampa». «Es mi hijo, Ernesto. Tengo que intentarlo. Al menos deja que el comandante Soto lo sepa. Pueden vigilar a distancia. Si Raúl ve policías, se asustará y huirá.
Necesito que confíe en mí. Después de mucho insistir, Ernesto accedió a acompañarme, pero esperaría en un auto a distancia. Si no salgo en 30 minutos, llamas al comandante, le indiqué. Esa noche no pude dormir. Miles de preguntas daban vueltas en mi cabeza. ¿Realmente Raúl quería arreglar las cosas o era una trampa? ¿Estaría dispuesto a asumir su responsabilidad o solo buscaba más dinero? ¿Dónde encajaba Verónica en todo esto? Y la pregunta más importante, ¿qué sería lo mejor para Emilio? Al amanecer, tomé una decisión. Sin importar lo que Raúl dijera o pidiera, mi prioridad sería proteger a mi nieto. Si mi hijo estaba verdaderamente arrepentido y dispuesto a cambiar, lo ayudaría. Pero si solo buscaba manipularme nuevamente, esta vez estaría preparado. Mientras Emilio dormía, saqué el dibujo que había encontrado en su habitación. Aquellas figuras oscuras que nos observaban desde lejos. ¿Habría percibido mi nieto el peligro antes que yo? El comandante Soto llamó temprano. Señor Jiménez, hemos encontrado información sobre la bodega mencionada en la agenda. Es propiedad de una empresa fantasma vinculada con Sergio Méndez. Creemos que podría ser un punto de operaciones para sus actividades ilícitas. ¿Han visto a Raúl o Verónica por ahí? Aún no, pero estamos vigilando el lugar. Hay movimiento constante de camiones y personas. Algo grande está pasando ahí. Le conté sobre el mensaje de Raúl y nuestra reunión programada. Es muy arriesgado, advirtió. Permítame enviar oficiales encubiertos. No, comandante. Si es una trampa, lo sabré. Y si realmente quiere mi ayuda, necesito que confíe en mí. Al menos lleve esto, dijo, prometiendo enviarme un pequeño dispositivo de grabación. Por su seguridad y como evidencia. Acepté a regañadientes. Si Raúl realmente quería confesar algo importante, tener una grabación podría ser crucial. Mientras ayudaba a Emilio con su desayuno, el niño me sorprendió con una pregunta. Abuelo, ¿crees que podemos volver a vivir juntos? Tú, yo, papá y mamá. Su inocencia me conmovió y me recordó por qué estaba haciendo todo esto. No lo sé, mijito. Pero lo que sí sé es que tú y yo siempre estaremos juntos. Me abrazó con fuerza, como si temiera que yo también pudiera desaparecer. A mediodía Teresa llegó para cuidar a Emilio. Le expliqué que saldría unas horas para un asunto importante. Abuelo, me llamó Emilio antes de irme. Ten cuidado con los hombres malos. ¿Qué hombres malos, mijito? Los que venían a casa a buscar a papá, los que lo hacían llorar cuando creía que nadie lo veía. Sus palabras me dejaron pensando. Tal vez Raúl no era solo un villano en esta historia. Tal vez también era una víctima atrapada en algo más grande que él. Mientras me dirigía al café para encontrarme con mi hijo, no sabía que estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría todo lo que creía saber sobre esta pesadilla. Lo que ocurrió después en ese café, eso me obligaría a tomar la decisión más difícil de mi vida. El café del Parque Central estaba casi vacío a las 3 de la tarde. Me senté en una mesa al fondo, con vista a la entrada, tal como había acordado con Ernesto. Desde mi posición podía ver su auto estacionado a una distancia prudente. El dispositivo de grabación que me había proporcionado el comandante Soto descansaba en el bolsillo de mi camisa, discreto pero funcionando. Pasaron 15 minutos y Raúl no aparecía. Comenzaba a pensar que todo había sido una trampa, o que se había arrepentido, cuando una figura encapuchada entró al café. No era Raúl, sino Verónica. Se acercó rápidamente, mirando nerviosamente sobre su hombro. Don Francisco, susurró sentándose frente a mí. Tenía el rostro demacrado, ojeras profundas y le temblaban las manos. Raúl no pudo venir. Lo están vigilando. ¿Quiénes? Los hombres de Sergio. Nos tienen atrapados. Su voz se quebró. Raúl quería pedirle perdón, pero yo le dije que era demasiado tarde. Después de lo que le hicimos. ¿Dónde está mi hijo? En la bodega. La dirección que encontró en la agenda. Parecía sorprendida de que yo supiera sobre eso. Están obligándolo a trabajar para ellos. Si no obedece, se cubrió el rostro con las manos. ¿Por qué viniste tú y no él? Porque Sergio me envió. Quiere hacer un trato con usted. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué clase de trato? Raúl les debe más de 1 millón de pesos. Ya no se trata solo de deudas de juego. Nosotros tomamos dinero prestado para inversiones que salieron mal. Luego más préstamos para cubrir los primeros. Fue una espiral. ¿Y yo qué tengo que ver? Sergio sabe todo sobre usted. Sabe de su casa, de sus ahorros
incluso de la custodia temporal de Emilio. Quiere que usted pague la deuda de Raúl. ¿O qué? Verónica levantó la mirada, con ojos llenos de terror. O Raúl no volverá a ver la luz del día. La frialdad con que lo dijo me heló la sangre. Esta no era una simple amenaza, era una sentencia de muerte. ¿Cómo sé que no es otra de sus mentiras? Tú y Raúl me han engañado antes. Verónica sacó su teléfono y me mostró un video. En él, Raúl estaba sentado en una silla, con el rostro golpeado, sosteniendo un periódico del día anterior. «Papá, por favor», decía con voz temblorosa, «haz lo que te pidan. No es por mí, es por Emilio. Ellos saben dónde está». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No solo me estaban extorsionando a mí, sino que amenazaban a mi nieto. «¿Cuánto tiempo tengo?» «Hasta mañana al mediodía. Quieren que lleve el dinero a la bodega. Solo usted, sin policía». «¿Y si no lo hago?» Verónica me miró con ojos muertos. «Entonces yo seré la próxima en ese video. Y después...» Dejó la frase inconclusa, pero el mensaje era claro. Cuando se levantó para irse, la detuve del brazo. «Una cosa más. ¿Fue idea tuya o de Raúl expulsarme de mi propia casa?» «Fue mía», confesó sin mirarme a los ojos. Raúl estaba desesperado, pero no quería hacerle eso. Yo lo convencí. Le dije que era la única salida. ¿Y escupirme en la cara? Eso fue porque le dije que usted me había faltado al respeto, que había intentado, ya sabe. Era mentira, pero necesitaba que Raúl lo odiara lo suficiente para echarlo. La solté, asqueado no solo por su confesión, sino por la facilidad con que admitía sus manipulaciones. «Si realmente quieres ayudar a Raúl, hay otra manera», le dije. «Pero tendrás que confiar en mí». «¿Qué manera?» «Ven conmigo ahora. Habla con el comandante Soto. Cuéntale todo lo que sabes sobre Sergio y sus operaciones». El pánico cruzó su rostro. «No puedo. Me matarán. Te protegerán. A ti y a Raúl. Es la única salida real de esto». Verónica miró hacia la puerta, indecisa. «Tengo que pensarlo. No hay tiempo para pensar. Decídete ahora». Después de un momento que pareció eterno, asintió levemente. «Está bien. Pero prométame que intentará salvar a Raúl». «Lo intentaré. Es mi hijo después de todo». Salimos juntos del café. Ernesto, al vernos, se acercó rápidamente con el auto. Le expliqué brevemente la situación mientras Verónica se sentaba en el asiento trasero, temblando visiblemente. «Esto es mucho más grande de lo que pensábamos», murmuró Ernesto, mientras conducía hacia la comandancia. El comandante Soto nos recibió en su oficina privada. Escuchó atentamente mientras Verónica, entre lágrimas y temblores, revelaba toda la operación de Sergio Méndez. No solo se trataba de casinos clandestinos y préstamos ilegales. La bodega de la Avenida Industrial era un centro de distribución para mercancía robada y posiblemente otras actividades más oscuras. Raúl solo quería saldar su deuda, explicó Verónica. Pero una vez que trabajas para Sergio, no hay salida. Cada vez le pedían hacer cosas peores. «¿Qué tipo de cosas?», preguntó el comandante. Al principio era solo transportar paquetes o vigilar lugares. Luego empezó a cobrar deudas, a amenazar gente. La semana pasada se detuvo, incapaz de continuar. «¿Qué pasó la semana pasada?» «Le ordenaron golpear a un deudor, como prueba de lealtad. Se negó, y por eso lo tienen retenido en la bodega». El comandante Soto tomó notas detalladas y luego se dirigió a mí. «Señor Jiménez, esto nos da suficiente información para actuar. Podemos organizar un operativo para esta misma noche». «¿Y Raúl?» «Haremos todo lo posible por garantizar su seguridad, pero necesitamos que usted y su nuera cooperen completamente». «¿Qué necesita que haga?» «Necesitamos que usted aparente seguir el plan de Sergio. Irá a la bodega mañana como si fuera a pagar, pero llevará un maletín preparado por nosotros. Mientras tanto, esta noche haremos reconocimiento del lugar y prepararemos el operativo». «Es peligroso», protestó Ernesto. «Lo es», admitió el comandante. «Pero es nuestra mejor oportunidad para rescatar a su hijo y desmantelar esta organización». Verónica, que había permanecido callada, levantó la mirada. «Yo puedo ayudar más. Conozco la distribución de la bodega, donde tienen a Raúl. ¿Cuántos hombres hay habitualmente?» El comandante asintió. «Eso será invaluable. Pero tendrá que permanecer bajo custodia por su propia seguridad».
Entiendo. Solo cuiden de Emilio. Él no tiene la culpa de nada. Era la primera vez que veía genuina preocupación maternal en ella. Quizás, bajo todas esas capas de manipulación y codicia, realmente amaba a su hijo. Regresé al departamento donde Emilio me esperaba ansioso. Teresa me informó que había estado inquieto toda la tarde, preguntando constantemente por mí. «¡Abuelo!», exclamó al verme, corriendo a abrazarme. «¿Viste a papá?». «No, mijito, pero pronto lo veremos». «¿Está bien?». «Lo estará», respondí, rezando para que fuera cierto. Esa noche, después de que Emilio se durmiera, recibí la visita del comandante Soto y su equipo. Me explicaron detalladamente el plan para el día siguiente. Un agente técnico instaló un micrófono oculto en mi ropa y me enseñó cómo activarlo. «Recuerde», me instruyó el comandante. «El objetivo es mantener la conversación el tiempo suficiente para que podamos ubicar a su hijo dentro de la bodega. No intente nada heroico. ¿Y si algo sale mal? Tendremos francotiradores y equipos de asalto rodeando el lugar. Al menor indicio de peligro intervendremos». Antes de irse, me entregó un sobre. Verónica escribió esto para Emilio. Por si acaso, dejó la frase sin terminar, pero entendí la implicación. Por si acaso las cosas salían mal y ella no sobrevivía. Esa noche apenas dormí. Repasaba mentalmente cada detalle del plan, cada palabra que diría, cada movimiento que haría. No era solo la vida de Raúl la que estaba en juego, sino el futuro de Emilio. Al amanecer, me levanté y preparé el desayuno como cualquier otro día. Emilio apareció en la cocina, frotándose los ojos somnolientos. «Buenos días, abuelo». «Buenos días, campeón. ¿Dormiste bien?». Asintió, pero noté que algo lo preocupaba. Tuve un sueño con papá. Estaba triste y me pedía perdón. Le serví un vaso de leche y me senté frente a él. «A veces los sueños nos dicen cosas importantes, Emilio». «¿Qué crees que significaba?». «Que papá hizo algo malo pero quiere arreglarlo». «Eso creo yo también. Y hoy voy a ayudarlo a arreglarlo». Sus ojos se iluminaron. «¿Puedo ir contigo?». «No, mijito. Es cosa de adultos. Tú te quedarás con Teresa otra vez, ¿está bien?». Aunque decepcionado, asintió. Antes de partir, lo abracé más fuerte que nunca. «Te quiero mucho, Emilio. Nunca lo olvides». «Yo también te quiero, abuelo». «¿Me prometes que volverás?». «Te lo prometo». Teresa me esperaba en la puerta. Le entregué el sobre que Verónica había escrito para Emilio, con instrucciones de dárselo solo si algo me pasaba. Luego me dirigí al punto de encuentro con el comandante Soto. El maletín que me entregaron contenía fajos de billetes falsos con rastreadores ocultos, pero se veían auténticos. Me colocaron el micrófono y repasamos el plan una última vez. «Recuerde», insistió el comandante, «su única tarea es localizar a Raúl y mantener la conversación. Nosotros haremos el resto». A las 11:45 de la mañana, llegué a la bodega de la Avenida Industrial. Era un edificio gris y deteriorado, con pocas ventanas y una gran puerta metálica. 2 hombres corpulentos vigilaban la entrada. Al verme, uno de ellos habló por radio, y luego me indicó que entrara. El interior estaba oscuro y olía a humedad. Filas de estanterías metálicas contenían cajas y mercancías diversas. Me condujeron a través de un pasillo hasta una oficina al fondo. Allí, sentado tras un escritorio, estaba un hombre de unos 50 años, de complexión fuerte y mirada penetrante. Sergio Méndez. «Señor Jiménez», me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es un placer conocerlo al fin. Su hijo habla mucho de usted». «¿Dónde está Raúl?». «Directo al punto. Me gusta eso». Hizo una señal y uno de sus hombres salió. «Vendrá en un momento. Mientras tanto, ¿me permite ver lo que trajo?». Coloqué el maletín sobre el escritorio. Sergio lo abrió, examinó los billetes y asintió satisfecho. «Muy bien. Un padre que se preocupa por su hijo. Admirable». «No hago esto por Raúl», respondí. «Lo hago por mi nieto». «Ah, el pequeño Emilio. Un niño encantador, según he oído». La mención de mi nieto me heló la sangre, pero me mantuve firme. «Quiero ver a mi hijo antes de concluir cualquier trato». Sergio asintió y la puerta se abrió. 2 hombres entraron sujetando a Raúl, quien apenas podía mantenerse en pie. Tenía el rostro golpeado, un ojo completamente cerrado y manchas de sangre en la camisa. «Papá», exclamó al verme con una mezcla de alivio y vergüenza. «Aquí está, como prometí», dijo Sergio. «Ahora, si me disculpa, revisaré el dinero con más detalle». Mientras Sergio contaba los billetes, me acerqué a Raúl.
A pesar de todo lo que había hecho, verlo así me partió el corazón. «Lo siento, papá», murmuró, tan bajo que apenas pude oírlo. «Tenías razón, me metí en algo terrible». «¿Estás bien? ¿Puedes caminar?», asintió levemente. «Tengo que decirte algo. Emilio, tienes que cuidarlo siempre. Estos hombres no son lo que parecen». «¿Qué quieres decir?». Antes de que pudiera responder, Sergio cerró bruscamente el maletín. «Todo parece en orden. Señor Jiménez, usted ha saldado la deuda de su hijo. Es libre de llevárselo». Era demasiado fácil. Algo no encajaba. ¿Así nada más? ¿Sin contratos? ¿Sin garantías? Sergio sonrió nuevamente, esta vez mostrando los dientes. «Mi palabra es mi garantía. En mi negocio, la confianza lo es todo». «Entonces nos vamos», dije, sujetando a Raúl por el brazo. «Por supuesto. Mis hombres los escoltarán a la salida». Comenzamos a caminar hacia la puerta, cada paso más tenso que el anterior. Raúl se apoyaba pesadamente en mí, susurrando. «No confíes en él, papá. Esto es una trampa». Estábamos a mitad del pasillo cuando sonó el teléfono de Sergio. Lo vi contestar, y su expresión cambió instantáneamente. «Deténganlos», gritó. Todo ocurrió en segundos. Los hombres que nos escoltaban sacaron sus armas. Raúl me empujó al suelo justo cuando se escuchó la primera detonación. «¡Policía! ¡Todos al suelo!». Las puertas y ventanas estallaron simultáneamente. Oficiales armados entraron por todas partes. Me cubrí la cabeza mientras a mi alrededor estallaba el caos. Gritos, disparos, cristales rompiéndose. Sentí que alguien me arrastraba. Era uno de los oficiales del equipo táctico. «Señor Jiménez, por aquí». «¡Mi hijo!», grité, buscando a Raúl entre el humo y la confusión. Lo vi entonces, forcejeando con uno de los hombres de Sergio. Vi el brillo metálico de un arma. Intenté gritar una advertencia, pero fue demasiado tarde. Se escuchó un disparo, y Raúl cayó al suelo. Lo siguiente que recuerdo es estar junto a él, presionando la herida en su abdomen mientras los paramédicos llegaban. «Resiste, hijo. Por favor, resiste». «Papá», murmuró con dificultad. «Perdóname. No sabía en lo que me estaba metiendo. Ellos trafican personas, niños». El horror de sus palabras me golpeó como un mazo. Este no era un simple caso de deudas de juego o mercancía robada. Era algo mucho más oscuro. «Shh, no hables. Guarda tus fuerzas. Cuida a Emilio. Promételo». «Lo prometo. Y tú estarás ahí para verlo crecer». Una débil sonrisa cruzó su rostro antes de que los paramédicos me apartaran para atenderlo. Las siguientes horas fueron un borrón de hospital, declaraciones policiales y llamadas telefónicas. Raúl sobrevivió a la cirugía, aunque los médicos advertían que su recuperación sería larga. El comandante Soto me encontró en la sala de espera del hospital. «Señor Jiménez, gracias a su valor y al testimonio de su nuera, hemos desmantelado una de las operaciones criminales más grandes de la ciudad. Sergio Méndez y casi toda su organización están bajo custodia». «¿Y Verónica?». «Está cooperando plenamente. Su testimonio será crucial para el caso. A cambio, recibirá consideración en su propia situación legal». «¿Mi casa?». «Ya está asegurada. Puede regresar cuando lo desee, aunque necesitará reparaciones». Respiré profundamente, sintiendo que un peso enorme se levantaba de mis hombros. «¿Puedo ver a mi nieto ahora?». «Por supuesto. Hay un oficial esperando para llevarlo». Emilio corrió a mis brazos en cuanto entré al departamento. Teresa había intentado distraerlo todo el día, pero el niño intuía que algo importante estaba sucediendo. «Abuelo, ¿cumpliste tu promesa?». Lo abracé con fuerza, agradeciendo que estuviera a salvo, que todos estuviéramos a salvo. «¿Y papá? ¿Lo encontraste?». «Sí, mijito. Está en el hospital, pero se pondrá bien. ¿Podemos ir a verlo?». «Mañana te lo prometo». 3 semanas después, regresamos a nuestra casa. Las reparaciones habían sido extensas, pero era nuevamente un hogar. Raúl, todavía recuperándose, ocupaba ahora la habitación de invitados en la planta baja. Emilio dividía su tiempo entre ayudar a su padre y asistir a sus sesiones con el psicólogo infantil que el juzgado había recomendado. Verónica, tras cooperar con las autoridades, había aceptado entrar en un programa de rehabilitación. Su futuro con Raúl era incierto, pero ambos estaban comprometidos a sanar, por el bien de Emilio. Una tarde, mientras Emilio jugaba en el jardín,
Raúl se acercó a mí con ayuda de su bastón. Papá, nunca podré agradecerte lo suficiente. Después de todo lo que te hice, somos familia, Raúl. La familia se perdona. Lo que hice, escupirte en la cara, echarte de tu propia casa. No merezco tu perdón. No se trata de